Buenas noches con todos los compañeros. Un cordial saludo de quien les habla. Mi nombre es Jinson Ilves. Con el compañero Guido Hiedra vamos a exponer el tema de registros de memoria, registro de desplazamiento, memoria RAM, ROM, EEPROM y Flash. Nosotros somos de la carrera de automatización nocturna, el encargado de la materia del ingeniero Andrés Padilla. Empecemos con el tema. Registros de memoria. Un registro de memoria es una memoria que está ubicada en el procesador y que se encuentra en el nivel más alto en la jerarquía de memoria. Por lo tanto, tiene una alta velocidad, pero con poca capacidad de almacenar datos que va desde los 4 bits hasta los 64 bits, dependiendo del procesador que se utilice. Los datos que almacenan los que se usan frecuentemente. Aquí tenemos un procesador. Tenemos ALU, que significa que es el responsable de hacer las operaciones aritméticas y lógicas de un procesador, es decir, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, entre otros. UC, que es la unidad de control, es la unidad encargada de ejecutar las operaciones en secuencias y de la mejor manera. Y los registros. El registro es el cual es una memoria que guarda información de manera temporal durante la ejecución de operaciones. Los registros se dividen en registros de estado, registros de uso general, registros de segmento, registros de puntero. El registro de estado tiene un control sobre la disponibilidad de los registros. El registro de uso general tenemos altos y bajos representados por 8 bits. Aquí alto se representa con la letra H y bajo con la letra L. La parte alta, la cual es accesible por el usuario, y la parte baja es exclusivo para el procesador. AX. AX a menudo conserva el resultado temporal después de una operación aritmética lógica. RX se utiliza para guardar la información, dirección de base de listas de datos de la memoria. CX contiene el conteo para ciertas instrucciones de corrientes y rotaciones. DX contiene la parte más significativa de un producto después de una multiplicación. Registros de segmentos. Voy a explicar sobre qué se trata cada sigla. CS tiene la dirección lógica del segmento en que se encuentra el código de un programa. DS tiene la dirección lógica del segmento en que se encuentran los datos estáticos de un programa. SS tiene la dirección lógica del segmento en el que se encuentra la pila del sistema. ES. Este registro también tiene la dirección lógica de uno de los segmentos que se encuentran estáticos de un programa. Registros de puntero, IP. Contiene siempre el desplazamiento con respecto al segmento del código. SP. Contiene el desplazamiento con respecto al segmento de la pila, del tope del programa. BP. Contiene el deslizamiento con respecto al segmento de la pila de datos almacenados en la pila de un programa. SI, índice de fuente. Contiene el desplazamiento con respecto al segmento de datos de un elemento de un arreglo o cadena. DI, índice o destino. Contiene el desplazamiento con respecto al segmento extra de un elemento de una cadena o arreglo. A continuación tenemos el registro de desplazamiento. Un registro de desplazamiento es un circuito
digital secuencial consiste en una serie de biestables generalmente de tipo D conectados en cascadas o en series que basculan de forma síncrona con la misma señal de reloj. Para explicar mejor el tema, el registro. ¿Qué quiere decir registro? Los registros nos sirven para que nosotros podamos almacenar información. Es decir, vamos a tener una serie de flip-flop, como podemos ver aquí, de tipo D. Cada uno de estos va a poder almacenar un bit. Y cuando tenemos varios de estos flip-flop, podemos almacenar más de un bit y podemos almacenar un byte, una palabra o mucha información. El registro, aparte de poder manejar el almacenamiento de la información, podemos modificarlo, que también lleva a cabo el desplazamiento de la información. Podemos modificarlo para que también, o sea, es decir, que pueda moverse la señal que nosotros le damos de flip-flop en flip-flop, como podemos observar en este ejemplo de aquí. Un circuito secuencial sincrónomo, o sea, nos sirve síncrono, o sea, es decir que los valores de sus salidas dependen de sus entradas y de los valores anteriores, constituido por varios flip-flop conectados en serie. Digamos, estos son los flip-flop que estemos conectados en serie. Aquí tenemos conectado la señal de reloj, que es clic, que va conectado en cada uno de los flip-flop, y esta es la señal que nosotros le damos. Esta de aquí, el D. Nosotros, como dice que depende de sus entradas y los valores anteriores. Digamos, aquí tenemos una señal de 0. Aquí vamos a tener 0, aquí tenemos una señal de 1, acá vamos a tener una señal de 1, aquí tenemos 1, acá vamos a tener 0, aquí tenemos 1, 1, acá arriba tenemos un 1, aquí vamos a tener 1, 1, 0, 0, bajamos a 0, 0 y así nuestra información, o sea, nuestro bit se va desplazando de flip-flop en flip-flop. La memoria RAM es un componente básico en cualquier equipo, como nosotros tenemos conocimiento que en cada computador tenemos una memoria RAM, pero no siempre de la misma capacidad. Cuando tenemos una memoria RAM de mayor capacidad, nuestra computadora es más rápida, no se calienta, no se gasta mucho la batería, son beneficios de la memoria RAM. RAM son las siglas Memory de acceso aleatorio. Su forma más extendida es el de un PC a modo de pastilla rectangular sobre el que se asientan diferentes chips que contienen cantidades determinadas de memoria. Hemos dicho que la capacidad de memoria RAM es lo primero que debemos tener en cuenta, pero debemos recordar que hay diferentes niveles que podemos considerar como óptimos en una función de lo que vayamos a hacer en nuestro computador o en nuestro PC o en nuestro teléfono. Hoy por hoy lo más normal se encuentran memorias con configuración mínimas de 1 GB y con configuraciones mínimas de 4 GB. A continuación dejé un listado con las cantidades recomendadas para disfrutar de una buena experiencia de uso diferentes entornos y con distintas aplicaciones. Para 2 GB de memoria RAM, nos sirve para un trabajo básico en Word, navegación por internet y contenidos multi sencillos. Con 4 GB de memoria RAM, trabajo con documentos ya complejos, navegación web con varias pestañas, contenido o sea, modernas llamas, un poquito más, videos y todo eso. De 8 GB, trabajos con cualquier tipo de documentos, con PowerPoint, Word,
todos esos documentos que son algo pesados. Navegación web con decenas de pestañas, juegos, contenido múltida. Ya con una memoria de 16 gigabytes, tenemos trabajos con aplicaciones intensas, digamos, como los ingenieros, ellos tienen que a veces grabar y todo eso tiene que ser una memoria alta para que su computador no se apague o no se trabe o se ponga lento. También podemos la edición de fotos, videos, juegos muy exigentes, con ejemplo los compañeros Fortnite, Free Fire. Sí, no sé. Tenemos de 16 gigabytes. No sé si escucharon, a continuación tenemos la memoria ROM. Es un medio de almacenamiento utilizado en órdenes y dispositivos electrónicos que permite solo lectura de la información y no su escritura, independientemente de la presencia o no de las fuentes de energía. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Digamos que no podemos almacenar aquí nada, o sea, solo es una memoria de lectura donde nosotros cuando prende nuestro PC va a leer eso y va a tener esa información. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona, no está muy claro, disculparán por eso. Dice que o sea, a nosotros nos ha pasado que cuando estamos haciendo un trabajo y a veces se nos apaga el computador o por así, haciendo un trabajo, se nos apaga y se nos borra todito porque no hemos guardado aquí en estas memorias. Voy a explicar el funcionamiento de esta memoria. Para nosotros arrancar el procesador, o sea, nuestra computadora cuando uno la prende, tenemos aquí cuando nosotros encendemos, tenemos a la memoria ROM que contiene instrucciones de arranque. Cuando encendemos la compu, o sea, la CPU, acude a ROM. De aquí, acude aquí para leerlas, para localizar esas instrucciones, que empiece el chequeo de los dispositivos, cuánta memoria tiene, el tipo de tarjeta, dónde está ubicado el disco duro. Y de aquí, cuando ya lee a la memoria ROM, de aquí carga instrucciones acá al disco duro. Y de aquí, digamos, de aquí manda acá al disco duro donde tenemos digamos, aquí tenemos instalada el sistema operativo en nuestro disco duro. Cuando esas instrucciones cargan, se viene acá en la memoria RAM para que nuestro ordenador para que nuestro ordenador funcione, tanto instrucciones como datos deben estar almacenados aquí en nuestra memoria. O sea, para que nuestro ordenador encienda ya. Y de aquí viene al CPU donde ya le envía todo para que encienda. El ordenador en sí no es capaz de ejecutar cosas directamente desde el sentido duro, desde el disco duro. Y una vez que esas instrucciones del sistema operativo se encuentren en la memoria RAM, el procesador accede a ellos para continuar con el arranque de la máquina, cargando el sistema operativo y quedando, o sea, ya cuando se cumple esta función, ya queda a disponibilidad del usuario, ya esperando nuevas instrucciones para poder usar. A continuación, mi compañero va a explicar sobre la memoria EEPROM.
Buenas noches, compañeros, ingeniero. La memoria EPROM son siglas. ¿Qué significa? Es un tipo de chip de memoria ROM no volátil, inventado por el ingeniero Doug Frohman de Intel. Está formada por celdas de FAMOS, Floating Gauge Lamps Engines, Metal Oxide, semiconductor, o transistores de puerta flotante, cada una de las cuales viene de fábrica sin cargar, por lo que son leídos como uno. Por eso una EPRO sin grabar se lee como FF en todas sus celdas. ¿Me das el mando? Las características. Las memorias EPROS se programan mediante un dispositivo electrónico, como el Chrome Booster, que proporciona voltajes superiores a los normales, utilizados en los circuitos electrónicos. Las celdas que reciben cargas se leen entonces como un cero. Una vez programada una EPROM, se puede borrar solamente mediante una exposición a una fuerte luz ultravioleta. Esto es debido a que los fotones de la luz excitan a los electrones de las celdas, provocando que se descarguen. Las EPROM se reconocen fácilmente como una ventana transparente en la parte alta del encapsulado, a través de la cual se puede ver el chip de silicio y que emite la luz ultravioleta durante el borrado. Una EPROM programada retiene sus datos durante 10 a 20 años y se puede leer un ilimitado de veces para evitar el borrado accidental de la luz del sol. La ventana del borrado debe permanecer cubierta. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el cremenco y lo que es la luz ultravioleta. Bueno, en esta parte, bueno, en cremenco, ahí podemos lo que es, bien dicho, lo que es la tarjeta de memoria EPROM sistema integrado. El sistema integrado puede ir conectado en Cremenco y mediante ese es un portable, ¿ya? Aquí podemos ver, apreciar lo que es donde van situadas las memorias y, y se pueden, ahí, como le digo, se pueden hacer lo que es el grabado de la misma. Compañeros, me están moviendo. Hilbert, regrésame ya. Inge, se me perdió la pantalla. ¿Quién tiene? ¿Qué pasó?
No sé, se me fue la pantalla de Ilves. No sé. Eh, ¿Puede compartir usted? Sí, ya la verdad. Ahí está, Ilves ya compartió. Ya ahí. ¿Tienes Guido la diapositiva abierta para que compartas tú la Sí, pantalla? solo que se me controla para... No, no estoy controlándolo yo. Se O sea, mueve. pero para que tú compartas, Sí, 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 sí las tengo. ya para darte el control. O sea, no, para que tú abras, porque no solo yo veo que puedo mover el... No La está solo el moviendo, diga. Sí. Ya la comparto. ¿Sí se mira el flujo? No diga. No, compañero, todavía no. ¿Sí se mira, Inge? Disculpe. ¿Sí, sí se me escucha? Sí, compañero, sí se lo escucha. Sí, Guido. Ah, listo. Las memorias EPROM son las siglas de Erasable Programme Read Only Memory ROM. Esta significa ROM programable borrable. Es un tipo de chip de memoria ROM no volátil, inventado por el ingeniero Doug Frogman de Intel. Está formada por celdas de FAMOS o transistores de puerta flotante, cada una de las cuales viene de fábrica, sin carga, por lo que son leídos como uno. Por eso una EPROM sin grabar se lee como FF en todas sus celdas. Las características son memorias EPROM. Se programan mediante un dispositivo electrónico como el Chrome Based Server, que proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados en los circuitos electrónicos. Las celdas que reciben carga se leen entonces como un cero. Una vez programada una EPROM, se puede borrar solamente mediante una exposición a una fuerte luz ultravioleta. La luz ultravioleta, como podemos ver en aquella imagen de la derecha, bueno, esa EPROM es un sistema integrado, y lo cual se lo metería internamente y se lo dejaría
el tiempo requerido es de 20 minutos para que así se resetee la memoria. La memoria EEPROM también para convertir a lenguaje hexadecimal. Las memorias EEPROM son las que reemplazan a la memoria EEPROM. Bueno, en las memorias EEPROM se las reemplaza. Esta memoria es un poco más fácil de trabajarla porque, bueno, son como ya se han ido implementando en lo que es en los mecanismos sustituidos por las, ¿cómo es que se llaman? En circuitos ya tecnológicos, ya digamos. Bueno, estas memorias es un tipo ROM que se puede ser programada y borrada y reprogramada eléctricamente, a diferencia de la EEPROM, que ha de borrarse mediante un aparato que emite rayos ultravioletas. Son memorias no volátiles. Las celdas de memoria de una EEPROM están constituidas por un transistor MOS que tiene como una compuerta flotante, estructura SOMOS. Su estado normal está cortado y la salida proporcional un 1 lógico. Aunque una EEPROM pueden ser leídas un número ilimitado de veces, solo puede ser borrada y reprogramada entre 100.000 y 1.000.000 de veces. Estos dispositivos suelen comunicarse mediante protocolos como IC y SPI y microwire. En otras ocasiones se integra dentro de un chip como la mayor rapidez. Tendríamos lo que es, bueno, las memorias EEPROM comenzaron a darse el sistema de programación en los sistemas. Esto evita también sacar lo que es el microcontrolador, las tarjetas económicas no en los aparatos electrónicos que la EEPROM. Bueno, tendríamos lo que es la memoria flash. Su característica más importante es que no se pierde información incluso aunque no esté alimentada. Se trata de una evolución de las memorias EEPROM, que son un tipo de memoria ROM, pero en las cuales se puede realizar reseteos de zonas de memorias en vez de bytes a bit, como recurre en las anteriores. La memoria en 1984 fue todo este tipo de memoria, como la evolución de la EEPROM existente e intentó atribuirse a la creación de estas sin éxito, aunque sí se comercializó la primera memoria de uso común. Las ventajas de la memoria flash es la velocidad de acceso uniforme. Uno de los mayores problemas de los discos duros convencionales es que tardan más en acceder a los datos que se encuentran en unas zonas del dispositivo que en otras. Esto no ocurre en las memorias flash. Además, una memoria flash es capaz de realizar un mayor número de instrucciones de entrada y salida o IOPS que otros almacenajes. Resistencia de los golpes. Al no incluir elementos mecánicos en su interior, pueden moverse con mayor libertad que otros tipos de almacenaje. Esto lo hace ideal para equipos móviles. Tenemos también que hace menor ruido. Otra ventaja que no de tener elementos móviles.
consume menos. Es muy importante para las laptops o portátiles. La mayor desventaja que tiene la memoria flash, que tiene un número de escrituras máximo a partir de la cual dejan de funcionar. Esto ¿Cómo guardan la información una memoria flash? Antes de la revolución provocada por los discos SSD, memorias estaban divididas en las celdas las cuales tenían que almacenar un bit de información. Con la llegada de estos dispositivos y debido a la necesidad de bajar el precio, se intenta incluir una mayor cantidad de información en cada una de ellas. Son las tecnologías llamadas SLC, TLC o... Aquí tenemos la estructura de lo que es la memoria flash. Bueno, USB, la interruptor de seguridad contra escrituras, espacio disponible para un segundo circuito de memoria flash. La forma en que está compuesta una memoria USB es la siguiente. De dos transistores que contienen como nombres compuerta flotante y compuerta de control. Dentro de ellos hay millones de celdas que se conectan entre ellas gracias a un elaborado circuito. Luego encontramos el dispositivo de control, el cual cuenta con un microprocesador muy pequeño y cantidades mínimas de memoria RAM y ROM. El conector USB es la puerta de enlace hacia el ordenador. Cuando se conecte, se activará el oscilador, que es lo que controla el acceso de los datos. Eso sería en cuanto a la exposición. De pronto, de alguna duda de la memoria EPROM o EPROM, la flash, si no se entendió muy claro, tendría unas preguntas. Bien, no le quiten las diapositivas, más bien dejémosles ahí un ratito. O bueno, quítele para que se mejore el ancho de banda. Vamos a dejar este espacio abierto a... vamos a dejar este espacio abierto a las dudas que puedan existir, ¿no? Recuerden que estamos viendo todo lo que es registros de memoria. Puede poner la segunda diapositiva, puede poner. Quiero hacer una observación ahí, bien importante. Inge, Sí, puede poner la segunda diapositiva, de toditos la segunda diapositiva. las características, Inge, o de No, la, no, no. de la memoria Ilves, que la compartas, Inge, porque Ya, bueno, no importa. Solo les voy a decir así. Registros escribieron con J y en realidad es con G, ¿no? Tengan mucho cuidado con las faltas ortográficas. Bien, ahora sí, preguntas que tengan por favor acerca de memorias, registros de memorias. Si quiere deje de compartir, ¿ya? No hay problema. Bien, aquí está, ¿no? Bueno, eso es lo que les decía. Tengan mucho cuidado. Bien, ¿alguna pregunta acerca de registros de memoria? Memorias, tipos de memorias. ¿Está todo claro?
Los flip-flops, no entendí. Ya. A ver, los flip-flop, les voy a explicar algo. Los flip-flop, esos de aquí, son temas de estudio de esta materia. Y esos temas, bueno, este tema, más bien, los sistemas digitales se clasifican en dos sistemas. En sistemas combinacionales, que es lo que estamos viendo, combinación de compuertas lógicas, un solo resultado. Y la otra clasificación es de sistemas secuenciales, biestables. Entonces, los flip-flop son sistemas digitales secuenciales biestables. Entonces, se les conoce como secuenciales porque tienen una secuencia, se activan y se desactivan conforme a una secuencia. Y biestables porque pueden tener dos estados, 0 o 5 voltios, ¿no? Entonces, en 0 será 0 lógico y 5 voltios será 1 lógico. Entonces, esto vamos a ver más adelante, pero lo que les puedo adelantar acerca de los flip-flops es que los flip-flops se reconocen como la unidad más básica de memoria, porque son capaces de almacenar un dato anterior. Es decir, son capaces de acordarse un dato que estuvo en un estado anterior y replicarlo en el siguiente estado. Entonces, los flip-flops son... es la unidad más básica de memoria, ¿ya? Ahora, bien, si no tienen preguntas, yo quiero preguntarle a Efraín, ¿qué almacenan las memorias? Inge, almacenan datos. En el caso de ¿En la qué se miden memoria, los datos? ¿en qué se miden? En bytes, en bits, bytes, megabytes, kilobytes, gigabytes. Se miden en bits, ¿no? La unidad más básica, y eso grábense porque va a ir en el examen, la unidad más básica del almacenamiento de datos es bits. 8 bits, 8 bits es un byte. ¿Sí sabían eso? 8 bits es un byte. Sí les dije eso, ¿no? En la primera unidad. 8 bits es un byte y de ahí viene 1024 bytes es un kilobyte. 1024 kilobytes es un megabyte. 1024 megabytes es un gigabyte. 1024 gigabytes es un terabyte. Hasta ahorita hemos alcanzado los teras, ¿no? Sí, teras. Alcanzado los teras. Ya Grábense eso, por favor. para Entonces, cuando retroceder se nosotros... divide. Sí. Entonces, nosotros cuando hablamos de un bit, hablamos de un 0 o un 1. ¿Ya? Un bit es un 0 o un 1. Mucho ojo, ¿no? Un bit es un 0 o un 1. Entonces, un 0 o un 1 ya es parte de un dato, ¿no? Ahora se dice que con un bit no podemos representar, digamos así, palabras, ¿no? Entonces, por eso se agrupa se agrupa 8 bits, un byte, y se dice que un byte ya es una palabra, ¿no? Una palabra, entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Todo esto de aquí, el funcionamiento de esto de aquí lo vamos a ver a detalle. En la próxima semana vamos a comenzar viendo flip-flop y nos tomaremos hasta la última semana para terminar de ver flip-flop. Lo único que tienen que saber es que el flip-flop es la unidad más básica de memoria. Es como la celda más pequeñita de memoria, es un flip-flop, ¿ya? Y un flip-flop está compuesto por una señal de reloj, ¿no es cierto? Que dice aquí, miren, una señal de reloj y por un dato. Entonces tiene una señal de reloj, miren, aquí está clock,
y arriba está dato, ¿no es cierto? Aparte de eso, internamente los flip-flop tienen compuertas lógicas, ¿ya? Tienen compuertas lógicas, entonces esto lo vamos a estudiar más a fondo. No les voy a pedir que se aprendan esto de aquí, pero lo que sí les voy a pedir es que ustedes sepan reconocer que tenemos registros de memoria de uso general, registros de memoria de segmento, y eso sí les voy a pedir que sepan para qué se utilizan los de registro general, los de segmento y los de puntero. Entonces les voy a pedir que por lo menos sepan cuáles son los de puntero. Entonces, cuando yo les digo, ¿para qué se utilizan los registros de puntero? Entonces ustedes ya saben qué es como un de pila, de base, de fuente, de destino, de instrucción, ¿no es cierto? De segmento, ¿qué es? Códigos, datos, ¿no es cierto? Aquí se repite de pila, tienen que saber cuál es la diferencia, y segmentos extra, ¿no? Y de uso general, tienen que saber qué significa cada uno de estos registros de acá, por qué se llaman de registro general, ¿ya? Eso sí les voy a pedir, si no estuvo claro, por favor investiguenlo, porque eso va en la prueba también, en el examen. Inge, disculpe, estos sistemas y este tipo de memoria está en un PLC, ¿se lo encuentra? Me parece que el flip-flop también se lo encuentra ahí. Sí, todo, sí, un flip-flop está en un PLC, ya. A ver, ¿qué es esto de aquí? Antes de pasar a responder la pregunta de Efraín. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí es la estructura de un microprocesador. Mucho ojo, la estructura de un microprocesador. Ahora, los procesadores o los microprocesadores es la unidad de procesamiento de datos más pequeña que existe. Entonces, por ejemplo, cuando se dice su compu es una compu Core i5, quiere decir 5 núcleos de procesador. Dentro de cada procesador hay microprocesadores y cada microprocesador tiene esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que tiene el microprocesador? Tiene una unidad de aritmética. ¿Qué hace la unidad aritmética? La unidad aritmética se dedica a la resolución de operaciones matemáticas. Se dedica a la operación de operaciones matemáticas. Entonces, esta unidad de aritmético-lógica trabaja en el sistema octal. Trabaja en sistema octal. Porque es más fácil hacer, perdón, no más fácil, es más rápido hacer operaciones matemáticas en el sistema octal que en el sistema binario. Entonces, se ha optado por hacer operaciones matemáticas. Y luego tiene una unidad de control. Esta unidad de control prácticamente lo que hace es acceder a la sección de códigos. Acceder a todos los segmentos que están prácticamente en esta sección de aquí. En esta sección de aquí, esta unidad de control. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un bus interno. El bus interno no es más que, así como se ve aquí, es como una vía. Este bus interno es como una vía por donde están toditos los datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La unidad aritmético-lógica recibe una, la unidad de control envía una orden para la unidad aritmético-lógica. Entonces, envía la orden por este bus interno, esa orden viaja por aquí, llega hasta la unidad aritmético-lógica, ella realiza la operación matemática y devuelve el dato, ¿no es cierto? Lo devuelve el dato acá. De acá lo puede mandar a almacenar a cualquier registro de memoria, ¿ya? Depende mucho de lo que esté pidiendo el usuario. Entonces, esto es el esquema de un microprocesador, ¿ya? Ya que lo han puesto, vamos a estudiarlo. ¿Qué más hay que resaltar de aquí? Lo que hay que resaltar de aquí, bueno,
No les voy a pedir nada más que vean de aquí. Vamos directamente con las memorias. La memoria RAM. Memoria RAM, ¿qué significa? ¿Sí están ahí? Sí, memoria Sí, sí. de acceso aleatorio. Muy bien. Estas memorias, em, estas memorias se borran cuando se apaga la compu. Se tienden a, perdón, no se borran. O sí se tienden a borrar estas memorias cuando se apaga la compu. De alguna manera se tiende a borrar cuando, perdón, no La es como, ROM creo que sí. no, La ROM es la temporal. no, la ROM no es temporal. La ROM es permanente, la ROM. La ROM es permanente. La ROM es permanente. A ver, estas memorias de aquí, em, en realidad existen dos tipos de memoria RAM. Ya les voy a explicar por qué. Hay unas memorias RAM que son permanentes y hay unas memorias RAM que son temporales. Esa memoria RAM lo que hace es guardar datos que el usuario o que un programa está necesitando. ¿Ya? Guardar datos que un programa está necesitando. Entonces, esa memoria se puede almacenar, ¿no es cierto? Pero lo bueno de esta memoria es que no tiene un orden para lectura, sino que cuando es hora de leer, puede acceder directamente sin necesidad de un orden. Entonces, eso quiere decir acceso aleatorio. Entonces, eso hace que en realidad todos los programas se ejecuten. Entonces, esta memoria lo que permite en realidad es la ejecución de los programas, ¿ya? Ahora, esa memoria tiene una parte que es fija y tiene una parte que es borrable. La parte que es borrable es la memoria caché. Ustedes habrán escuchado en su computadora, tal vez por ahí hay una parte donde dice liberar memoria caché. Memoria caché es un tipo de RAM que es borrable. Esa memoria caché sí se borra cuando se apaga la compu, ¿ya? Esa memoria caché sí se borra cuando se apaga la compu y la memoria caché no es más que un apoyo para la memoria RAM. Entonces la memoria caché lo que hace o la computadora lo que hace es que cuando hay un dato, ¿no es cierto? O hay datos que un programa recurrentemente está utilizando, como por ejemplo, ustedes ponen en Word, ponen control C, control V, y después comienzan a poner control V, y se comienza a pegar el mismo gráfico o el mismo texto en diferentes partes, ¿no? Esa memoria es memoria caché, pero es parte de la memoria RAM. Ahora, por ejemplo, todo lo que nos ayuda a ejecutar un programa como el Microsoft Word, ¿no es cierto? Eso es la memoria RAM. Pero, bueno, hasta ahí. Entonces, la memoria RAM lo que hace es, nos permite acceder a información, de manera aleatoria, es decir, nos permite que los programas se ejecuten un poco más rápido, no un poco, se ejecuten rápido y no rápido, los programas se ejecuten. Ahora, mientras más memoria yo tenga, más rápido se van a ejecutar los programas. Pero no solamente dependen de la memoria RAM como tal, sino también de la memoria caché. Entonces, la memoria caché, que es un tipo de RAM, es la que ayuda en cierta manera a la memoria RAM eh, y hace que los programas se ejecuten más rápido. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran acotar acerca de esta memoria? No, bueno, Sí, no le escucho. ¿Algo iba a decir?
Inge, Ajá. iba a preguntar, digamos, en la ejecución, digamos, de una aplicación. Bueno, yo he visto unos videos así que dicen que digamos, el disco sólido viene a ser es el otro, el disco duro y el disco sólido, ¿verdad? Ya, y dice que para que sea, digamos, un programa fluya o con mejor rendimiento, sí, dice que es bueno una memoria RAM de 16 gigas. Pero también dice que el disco sólido ayuda, digamos, a que se abra más rápido un programa o varios programas. Al contrario que el disco duro, el disco mecánico solo guarda, digamos, almacena. Ya. Justamente aquí es lo que, sí, ya vamos para allá, Robinson. Aquí era lo que yo les estaba indicando, ¿no? La memoria RAM puede, eh, puede borrarse y puede programarse, ¿no es cierto? De acuerdo al programa que yo le esté instalando. Entonces, por ejemplo, la memoria RAM se consume muchísimo cuando yo ocupo los programas. Entonces, cuando yo, miren, mientras ocupo programas, trabajo de fotos, edición o juegos multimedia, yo estoy consumiendo pura memoria RAM, porque la memoria RAM es la que prácticamente me permite reproducir las fotos, los videos, me permite reproducir los videojuegos, ¿no es cierto? Las figuras. Entonces, eso es lo que hace la memoria RAM. Ahora, cuando yo, por ejemplo, desinstalo un programa, prácticamente estoy liberando memoria que vamos a ver en el disco duro, que es memoria ROM, pero también estoy liberando memoria RAM, que es datos de ejecución del programa, ¿ya? Entonces, la memoria RAM tiene datos de ejecución de un programa, ¿ya? Esa es la memoria ROM. Y ahora vamos con la memoria RAM, es eso, perdón. Ahora vamos con la memoria ROM. La memoria ROM es memoria solo de lectura. Y esa memoria solo de lectura inicialmente es la memoria que está en en el núcleo o en el código base de toda computadora. Entonces, esa memoria, por ejemplo, solo de lectura, es la que hace que inicialmente em, en una interfaz muy básica se pueda interactuar. Entonces, ustedes saben que la interfaz más básica de toda PC, ¿no es cierto? Es el DOS. No sé si saben eso. ¿Sabían eso? Sí, 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 sí he escuchado. Ya. El DOS es en realidad la interfaz más básica de Windows. Entonces, el DOS ahora ya no se puede ver, pero antes se trabajaba muchísimo en DOS, se programaba, se accedía a la raíz, se accedía a archivos, solamente en DOS. Entonces, DOS es como lo más básico de Windows. De hecho, ¿qué es lo que hicieron? Al DOS le pusieron una interfaz gráfica, porque el DOS es como el núcleo, es la parte más básica. Entonces, toda PC viene con el núcleo, que es DOS. Entonces, ese núcleo es imborrable, es intachable, ¿sí me entienden? Entonces, ahí empieza, ese es el nacimiento de la memoria ROM, ¿ya? Ese es el nacimiento de la memoria ROM. Si se daña esa memoria, así de fácil, ustedes tendrán que cambiar de computadora o tendrán que cambiar el procesador, tendrán que cambiar, porque esa es la memoria ROM que es solamente de lectura, que no se puede manipular, ¿ya? Entonces, ¿qué hay en la memoria ROM? En la memoria ROM hay instrucciones. Cuando uno accede a la memoria ROM, directamente se comienzan a ejecutar instrucciones. Bien, esa es la memoria ROM.
solamente de lectura no se puede manipular. Después salen esas memorias EEPROM, que es la memoria Erasable, Programmable, es medio raro, solo de lectura, ¿no es cierto? Y es una memoria es una memoria ROM programable y borrable, ¿ya? Es una memoria ROM programable y borrable. Esa es una memoria bastante antigua, muy antigua. Entonces, esa memoria bien antigua, yo la alcancé a ver. Hoy no creo que, tal vez para aplicaciones pequeñas exista, pero ya no existe en las computadoras esta memoria. Esa memoria se borraba, como dijo Guido, a la exposición de la luz ultravioleta, es decir, una lámpara ultravioleta o a la exposición del sol. Vamos a pasar rápidamente. Viene la EEPROM, que es lo mismo, pero ahora es borrable eléctricamente. Y esta eléctricamente borrable, ¿no es cierto? Y programable, esa es prácticamente es la memoria ROM que viene en el disco duro. A esa memoria de ROM que viene en el disco duro, ¿no es cierto? Yo puedo instalarle Windows, yo puedo instalar Windows 10, Windows 7, puedo instalarle Linux, puedo instalarle otros sistemas operativos. Entonces, y cuando ya no necesito, simplemente formateo el disco y vuelvo a instalar. Entonces, esa memoria que está en el disco duro, esa memoria que me permite instalar un programa y se guarda el programa ahí y cuando yo quiera lo borro, esa memoria es una EEPROM. EEPROM, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es una ROM, pero es una ROM programable y borrable eléctricamente, ¿ya? Estas memorias sí las tenemos internamente. Ahora, ¿qué es lo que decía Robin? Decía que una memoria, un disco rígido, ¿no es cierto? Un disco rígido es mucho mejor que un disco duro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el acceso que tiene o la velocidad de acceso que tiene un disco rígido a un disco duro. Entonces, un disco duro tenía un acceso bastante, digamos así, al inicio tenía los discos duros tienen todavía un acceso de manera serial, ¿no es cierto? Ya eso ya lo vimos en serializadores, tienen un acceso de manera serial. Pero los discos rígidos tienen accesos mixtos, híbridos. Y eso hace que sean mucho más rápidos el acceso a esta memoria, ¿no? A estos discos, perdón, sí, a estas memorias, a los discos rígidos, la velocidad con la que accesan a los datos es lo que hacen más eficientes. Entonces yo puedo tener un disco duro de 1 terabyte, pero si todavía tiene un modo de accesar tradicional por medio de USB, por más de que sea un USB tipo 3, pero sigue siendo un USB, sigue siendo un acceso por serialización. Eso va a seguir siendo lento, ¿no? No va a ser tan rápido, no va a ser tan eficiente. En cambio, un disco rígido, que es los que vienen por dentro, estos discos rígidos, la manera de accesar a los datos es mucho más rápido. Ahora, estos discos rígidos son caros, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere una computadora con un disco rígido de 512 o de 1 tera, ¿no es cierto? Se puede decir que más o menos de lo que yo he visto, porque estaba por ahí cotizando algo de computadora, un 30% se sube si es que usted quiere el disco rígido de más capacidad, ¿no? Entonces, ese es lo que decía Robin. Y ahora sí, creo que ya con esto hemos terminado. Bueno, las flash es la mejor representación de una EEPROM. De hecho, ahora todo internamente es EEPROM, ¿no? Hay una parte que es ROM, que no se puede acceder, que solo el fabricante puede acceder, es una ROM, ¿no es cierto?
Y las demás serán solamente EEPROM, RAM y caché. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta ahora sí? ¿No? ¿Están ahí? Bien, vamos a hacer el pequeño taller. No hay preguntas, vamos.